Para entender cuándo un acto jurídico es ineficaz, primero debemos entender qué significa que un acto jurídico sea eficaz. Y por eso se lo dejé aquí. Un acto jurídico es eficaz cuando desde el momento de su otorgamiento es capaz de producir sus efectos naturales queridos por el ordenamiento jurídico y los mismos efectos también que buscan las partes con la celebración del acto, ¿ya? Entonces, el acto es eficaz cuando produce los efectos que el ordenamiento jurídico le establece y que las partes buscan. Eso significa que un acto jurídico sea eficaz. Cuando entonces, a contrario sensu, el acto es ineficaz. Cuando el acto produce efectos de manera imperfecta, ya sea porque nació con un defecto que se generaba desde su formación o que por una circunstancia posterior respecto de un acto que era completamente válido, se vuelve ineficaz. Entonces, el acto debe ser eficaz y es eficaz cuando es capaz de producir los efectos que las partes buscan con esto y que el acto jurídico busca con la celebración del acto. El acto es ineficaz cuando tiene un defecto, ya sea en su nacimiento, en su formación, que hace que produzca sus efectos de manera enferma, o cuando por una circunstancia posterior, un acto que era perfectamente eficaz deja de serlo. Un acto que producía los efectos que las partes buscaban y que la ley señalaba, deja de serlo, ¿ya? ¿Cómo podemos definir las sanciones civiles de ineficacia? Las vamos a definir como la reacción del ordenamiento jurídico en contra de un acto jurídico para que éste deje de producir sus efectos, dado que nació imperfecto producto de la omisión de un requisito de existencia o validez, o que nació plenamente válido, pero por una circunstancia posterior se vuelve ineficaz o imperfecto. ¿Ya? Entonces, la sanción civil de ineficacia es la reacción, es la forma en que el ordenamiento jurídico reacciona en contra de este acto que, por un defecto en su nacimiento, producía efectos de manera efímera, o que por una circunstancia posterior que no es un defecto se vuelve ineficaz, ¿ya? Yo sé que suena como súper abstracto el concepto, pero ahora que vamos a estudiar las ineficacias, se va a hacer más tangible, ¿ya? Pero en definitiva, es la forma en que reacciona, acuérdense, el ordenamiento jurídico en contra de un acto que tenía defectos desde su formación o que por una circunstancia posterior dejó de producir sus efectos de manera válida. Conforme a esta definición que acabamos de dar respecto de ineficacias del acto jurídico, podemos entender que las sanciones civiles de ineficacia pueden tener una fuente originaria y a eso le denominamos ineficacias intrínsecas u originarias, o cuando el acto nació plenamente válido, pero por una circunstancia posterior pasó a ser ineficaz, se llama ineficacia extrínseca. Entonces, cuando el defecto está presente desde la celebración del acto, es decir, le pertenece al acto mismo, es que le denominamos intrínseca, ¿ya? El acto nació con el defecto. ¿Y cuáles son las ineficacias civiles intrínsecas? Ahí tenemos la inexistencia y la nulidad, ya sea absoluta o relativa. Esas van a ser nuestras ineficacias intrínsecas u originarias. Las ineficacias sobrevinientes o extrínsecas, estamos en presencia de un acto que nació plenamente válido, ¿ya? Un contrato celebrado plenamente válido, etcétera, pero una circunstancia posterior, no es un vicio, ojo acá, porque gente dice por un vicio posterior, no es un vicio, es una circunstancia posterior, hace que el acto deje de producir sus efectos, ¿ya? Esa circunstancia posterior puede tener distintas fuentes, ¿ya? Es por eso que las ineficacias extrínsecas son varias, ¿ya? Son, por ejemplo, la resolución, la resiliación, la revocación, la renuncia, la inoponibilidad. Todas estas son ineficacias extrínsecas, ¿ya? Porque una circunstancia ajena al nacimiento del acto hace que éste deje de producir sus efectos. Como por ejemplo, en una resiliación. Sabemos que la resiliación, también señalada como mutuo disenso, es el acuerdo en que las partes deciden dejar sin efecto un acto. Por ejemplo, las partes celebraron un contrato de compraventa y resulta que una compraventa de un bien raíz y a una de las personas y al comprador no se pudo acostumbrar a la casa y resulta que el vendedor está extrañando su casa, entonces se ponen de acuerdo porque son amigos y deciden resiliar el acto o contrato. En ese caso, esa resiliación es una ineficacia extrínseca. El acto era plenamente válido y por una circunstancia posterior, que en definitiva fue el acuerdo de las partes de volver al estado anterior,
¿ya? Que en este caso deberían hacerlo también por escritura pública, porque en derecho las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen, vendría a ser el ejemplo de por qué operó la resiliación como una ineficacia extrínseca. Por ejemplo, la resolución, un contrato plenamente válido, nacen obligaciones para ambas partes contratantes y resulta que una de las partes incumple, ¿ya? Dice, no, yo no quiero pagar el precio, no tengo ganas de pagar el precio, entonces, ¿qué puede hacer la contraparte? Puede solicitar la resolución del contrato. Entonces, en ese caso, un acto que es plenamente válido también se vuelve ineficaz producto de una sanción civil de carácter extrínseco. La revocación, por ejemplo, hay un mandato y resulta que se pierde la confianza por parte del mandante al mandatario y decide revocarle el mandato. O en este mismo mandato, el mandatario está cansado ya del mandante porque es muy agotador, es terrible como esos clientes que ya que son, pero agotadores, por no decir otra cosa. En ese caso podría haber una renuncia del mandato y también sería un acto que era plenamente válido, pero deja de ser eficaz en cuanto a sus efectos, producto de una sanción de ineficacia extrínseca. Y la inoponibilidad, por ejemplo, se omiten ciertas notificaciones o se omite, por ejemplo, alguna publicación para poner en conocimiento de terceros un acto que es plenamente válido entre las partes y este no produce efecto respecto de tercero, producto de esa omisión a esa notificación o a esas publicaciones que exigía la ley. Esas van a ser las ineficacias extrínsecas. Importante acá recordar que no se trata de un vicio, no se trata de un defecto, sino que una circunstancia posterior. Vámonos a estudiar las ineficacias intrínsecas. Y partamos con la inexistencia. ¿Qué podemos señalar de la inexistencia? Podemos señalar que carece de un tratamiento expreso en nuestro Código Civil, ¿ya? Sin embargo, aunque carezca de un tratamiento expreso en el Código Civil, dado que el artículo 1682 que mencionó o que menciona expresamente las causales de nulidad absoluta, no menciona la falta de voluntad o consentimiento, la falta de objeto, la falta de causa y la falta de solemnidades, es el artículo que deja la puerta abierta a que exista la inexistencia como una sanción civil de ineficacia en nuestra legislación. ¿Cómo vamos a definir la inexistencia? Vamos a señalar que es una ineficacia intrínseca en que por la omisión de un requisito para la existencia del acto jurídico, este no alcanza a nacer y por tanto no produce efectos. Siempre debemos entender que un acto que es inexistente no nace a la vida del derecho, por tanto no produce efectos, ¿ya? Lamentablemente no está regulada expresamente o categóricamente en el Código Civil, sin embargo podríamos decir que hay algunas disposiciones que podrían justificar la inexistencia en nuestro ordenamiento jurídico, pero no siempre como una sanción civil de ineficacia. Respecto de la inexistencia, el defensor y propulsor en nuestra legislación es el profesor Luis Claro Solar, defiende la inexistencia como máxima sanción civil de ineficacia en nuestra legislación. Sin embargo, hoy en día, la doctrina moderna que va cobrando más fuerza es lo que establece el profesor Pablo Rodríguez Grez, ¿ya? El profesor Pablo Rodríguez Grez, lo voy a explicar muy cortito porque es muy cortito lo que él establece en definitiva. Bueno, la parte importante de lo que yo considero que ustedes tienen que saber, es que lo que él señala es que la inexistencia no es una sanción civil de ineficacia, sino que es más bien una consecuencia jurídica. Y da dos argumentos. Primeramente señala que no puede ser una sanción civil de ineficacia porque el legislador no la contempló expresamente como sanción. Y conforme al adagio jurídico que señala nula pena sine ley, no puede haber una sanción sin una ley que lo establezca, no podríamos aplicarlo como una sanción en nuestra legislación civil. Y en segundo lugar, un acto que es inexistente no produce efectos. Si nosotros sancionamos un acto que no existe, significa que nosotros estaríamos reconociendo efectos de un acto que no existe. Entonces, eso es lo que señala el profesor Pablo Rodríguez Grez y es la postura que hoy en día está tomando más fuerza, ¿ya? Sin embargo, para el examen de grado todavía tenemos que estudiar a Luis Claro Solar. ¿Por qué no se puede sancionar un acto que no existe? Es una consecuencia jurídica porque, claro, si un acto no nace a la vida del derecho, ¿cómo lo vamos a sancionar si no alcanzó a nacer? O sea, no hay nada que sancionar porque no produjo efecto, no nació simplemente. O sea, si yo llego a un tribunal y le digo,
señor juez, sabe que necesito que usted declare inexistente este acto que se celebró entre Juanito y María, que celebraron un matrimonio y lo celebraron en la playa sin un oficial del registro civil, sin testigos, sin absolutamente nada. El juez le va a decir, pero usted no tiene nada, aquí no hay nada que declarar inexistente porque no se celebró ningún acto. No hay ninguna trascendencia jurídica acá. Entonces, por eso que la inexistencia es más bien una consecuencia jurídica por omisión a requisitos para la existencia de un acto jurídico, pero no así una sanción. Entonces, no es correcto hablar de inexistencia como sanción civil de ineficacia intrínseca en estos días. Sin embargo, para el examen de grado todavía tenemos que estudiarla como una sanción civil de ineficacia extrínseca y específicamente intrínseca y específicamente lo que señala el profesor Luis Claro Solar. Espero que estamos claritos hasta ahí. ¿Qué es lo que establece Luis Claro Solar? Aquí les hice un cuadro comparativo porque tenemos cómo Luis Claro Solar establece o fundamenta, argumenta la inexistencia de nuestro Código Civil. Después tenemos a Alessandro Rodríguez que le dice que la máxima sanción es la nulidad absoluta y después tenemos la réplica de Claro Solar. ¿Ya? Entonces, conforme a lo que establece el profesor Luis Claro Solar, un acto al que le falta un requisito para su existencia no alcanza a nacer, es decir, no nace a la vida del derecho y por tanto no produce efecto alguno. Y sus argumentos no son solo estas tres disposiciones que yo les señalé acá, el 1444, 1701 y el 1809, que son artículos que, si bien no tienen que saber de memoria, sí tienen que manejar para efectos de argumentar la teoría de la inexistencia respecto de lo que Luis Claro Solar señala. El artículo 1444 sabemos que establece los elementos o cosas que se distinguen en cada contrato y cuando señala que los elementos de la esencia son aquellos sin los cuales el acto o no produce efecto alguno o degenera en otro distinto, pero en la parte que dice o no produce efecto alguno, Claro Solar dice, entonces si no produce efecto alguno es porque no existe. ¿Ya? Ese es el primer argumento. El segundo argumento está en el artículo 1701 relativo a los instrumentos públicos, a la forma en que deben otorgarse los instrumentos públicos. El instrumento público que no ha sido otorgado en la forma que establece la ley se mirará como no celebrado o no ejecutado. Si Claro Solar ha entendido que si se dice que se mirará como no ejecutado o no celebrado, significa que esto no existe. El acto no nació a la vida del derecho, el instrumento público no nació a la vida del derecho. Y lo mismo, la misma línea de argumentación sigue el artículo 1809 en materia de compra-venta. Si a la compraventa le falta el precio, el legislador dice no habrá venta. Ojo acá, y lo reitero, lo dije 2 semanas atrás, la compraventa a la que le falta el precio no se transforma en donación, no se transforma en permuta, no se transforma en absolutamente nada. Expresamente el artículo 1809 señala que si a la compraventa le falta el precio, no hay venta y se utiliza como un argumento para fundamentar la inexistencia en nuestro Código Civil. Entonces, ojo, porque he visto que hay algunos alumnos que están convencidos de que si a la compraventa le falta el precio, se transforma en donación. ¿Ya? Y eso no es así. El legislador señaló expresamente que no se transforma en nada. Aquí mismo lo está diciendo en el artículo 1809 y es por eso que Claro Solar está recogiendo este argumento, señalando que si no hay precio en la compraventa, no habrá venta. O sea, no hay contrato, no nace, no se celebra nada. ¿Ya? Estos son los argumentos de Claro Solar. No son solo estos argumentos. Hay otros argumentos en materia de censo y en materia incluso de sociedad. Hay más argumentos y más disposiciones en el Código Civil donde a la luz del elemento gramatical, podríamos decir que el legislador pareciera que está contemplando la inexistencia en nuestro código. Quizá no la está contemplando como una sanción civil de ineficacia, pero sí la está reconociendo. Porque dice, no habrá venta, no nace la vida del derecho, se mira como no es celebrado o no ejecutado o no existe. No dice no existe, pero dice no nace, no habrá venta. ¿Ya? ¿Qué dice Alessandri Rodríguez por otro lado? Alessandri Rodríguez es mucho más legalista y dice la máxima sanción en el Código Civil es la nulidad absoluta. Primer argumento que da, dice, porque la inexistencia no está ni regulada ni esquematizada en el Código Civil. Uno de sus argumentos es
el sentido de la palabra valor en el artículo 1681 y en el artículo 1682. Generalmente se menciona solo en 1681, pero es en los dos artículos. El artículo 1681 es la primera disposición en que el legislador comienza a hablar de la nulidad, ¿ya? Entendemos que de la disposición del 1681 podemos definir la nulidad, tanto nulidad absoluta como nulidad relativa. En esta disposición el legislador señala que es nulo todo acto al que le falta algún requisito para el valor del acto según su naturaleza o especie o el estado o calidad de las partes. En el artículo 1682, el legislador una vez más señala, pero referido solamente a la nulidad absoluta, que es nulo todo acto al que le falta un requisito para el valor del acto según la especie o naturaleza del acto, refiriéndose a la nulidad absoluta. Lo que dice Alessandri Rodríguez es que cuando el legislador en el 1681 y en 1682 escribió la palabra valor debe entenderse en sentido de existencia o validez. Entonces, siempre que falte un requisito para la existencia o validez del acto en atención a la especie o naturaleza del acto o al estado o calidad de las partes, vamos a estar hablando de una nulidad, ¿ya? Ese es su argumento. El otro argumento, tercer argumento, primero dijimos que la nulidad está expresamente reglada en el Código Civil y sistematizada, y la inexistencia no está ni regulada ni sistematizada. Segundo lugar, la palabra valor en el artículo 1681 y 1682. En ambos artículos, con la palabra valor se entiende que estamos hablando de requisitos de existencia y validez. Y en el artículo 1682, el legislador sancionó los actos de los incapaces absolutos con nulidad absoluta. ¿Por qué esto sería un argumento de nulidad absoluta como sanción máxima en el Código Civil? Porque los incapaces absolutos carecen de voluntad jurídica. Y la voluntad es un requisito para la existencia del acto jurídico. Por lo tanto, si el legislador está sancionando con nulidad absoluta la falta de voluntad jurídica, quiere decir que la máxima sanción sería la nulidad absoluta. O sea, si los incapaces absolutos que no tienen voluntad, o sea, lo que está faltando en definitiva es la voluntad o consentimiento, sus actos el legislador los sancionó con nulidad absoluta, significa que la nulidad absoluta vendría a ser la máxima sanción, porque si no hay voluntad y se sanciona con nulidad absoluta, tendría lugar solamente la nulidad absoluta como máxima sanción. Ahora, la parte más bonita de toda esta discusión es la réplica de Claro Solar, ¿ya? Porque Claro Solar, vamos a ver si puedo utilizar esto, a ver ahora. Claro Solar toma cada uno de estos elementos y se los replica. Primeramente le dice, usted señor Alessandri, que dijo que la nulidad absoluta era la máxima sanción en el Código Civil, le cuento que, le dice, el acto inexistente no genera obligaciones y la forma en que el legislador reguló la nulidad en el Código Civil es como un modo de extinguir las obligaciones. Entonces, lo que está diciendo Claro Solar es que la nulidad absoluta está expresamente regulada en el Código Civil, o la nulidad en general está expresamente regulada en el Código Civil porque es un modo de extinguir las obligaciones. Pero el acto inexistente no genera obligaciones porque no produce efecto alguno. Por lo tanto, no hay necesidad para el legislador de tener que regularlo expresamente en el Código Civil, ¿ya? Ese es el primer argumento. El segundo es respecto a la palabra valor en el artículo 1681 y 1682. Dice, con la palabra valor debe entenderse validez, no existencia y validez, solamente atenderlo como requisitos de validez. Y el tercer argumento, en el artículo 1682, inciso segundo, relativo a los actos de los incapaces absolutos, los cuales sabemos que expresamente son sancionados con nulidad absoluta, Claro Solar le dice, efectivamente, los actos de los incapaces absolutos han sido sancionados con nulidad absoluta, pero la razón de ser está en que los incapaces absolutos, si bien carecen de voluntad, ellos pueden aparentemente consentir. Al tener una apariencia de voluntad en derecho, la apariencia de voluntad genera que el acto produzca efecto, porque una persona que contrata con un incapaz puede estar de buena fe y puede no saber que la persona es incapaz, ¿ya? Y entonces ese acto va a producir efecto. Entonces, la razón de ser del legislador de sancionarlo con nulidad absoluta no es porque el legislador, no es que signifique que por faltar la voluntad se está sancionando con nulidad absoluta, sino que en razón de que los actos de los incapaces absolutos pueden producir efectos
aunque estos no tengan voluntad, hace necesario para el legislador tener que aplicarles una sanción para parar los efectos del acto que se está produciendo. Y aquí, profesor, disculpa, ¿podría repetir la réplica de Claro Solar? Sí, voy a recapitular la réplica de Claro Solar para ver si queda ahora un poco más clara. Lo primero que le dice Claro Solar a Alessandri es decir, la nulidad absoluta está regulada como un modo de extinguir las obligaciones. La nulidad absoluta ni siquiera está regulada como una sanción civil de ineficacia, ya que es como nosotros la estudiamos, sino que está regulada en el título 20, libro cuarto del Código Civil como un modo de extinguir las obligaciones. E incluso está mencionada en el artículo 1567 como un modo de extinguir las obligaciones. Y le dice, pero el acto que es inexistente no genera obligaciones. Si el acto no genera obligaciones, no hay necesidad de regularlo expresamente, porque el acto no nació. O sea, ¿qué va a venir a regular el código si el acto no nació? Ese es el primer argumento. El segundo argumento es respecto del artículo 1681 y 1682, respecto de la palabra valor, porque Alessandri señalaba que con la palabra valor debíamos entender la falta o la omisión de un requisito para la existencia o validez del acto jurídico. En cambio, lo que dice Claro Solar es que con la palabra valor solamente debemos considerarlo como validez, porque la falta o la omisión por un requisito de la existencia va a ser sancionada con inexistencia o va a generar inexistencia, lo que está señalando Claro Solar. Y la disposición que es un poco más compleja es el artículo 1682 en sentido de que el legislador sí efectivamente sanciona con nulidad absoluta los actos de los incapaces absolutos. Nosotros sabemos que en derecho los incapaces absolutos carecen de voluntad jurídica. No es que el legislador quiso discriminarlos, sino que es todo lo contrario. Para efectos de protegerlo, el legislador dijo ya, los incapaces absolutos deben actuar representados, porque ellos no tienen voluntad. Pero como los incapaces absolutos, como la incapacidad absoluta puede haber una apariencia de voluntad. ¿Por qué puede haber una apariencia de voluntad? Porque yo puedo estar contratando con un incapaz absoluto y no saber que es un incapaz absoluto. Yo puedo estar contratando con un demente y no saber que es un demente, y el demente es un incapaz absoluto. Entonces, el legislador, para efectos de proteger a las personas que contratan con incapaces de buena fe, o sea, estas personas que contratan con incapaces sin saber que son incapaces, sancionó los actos de los incapaces absolutos con nulidad absoluta, porque sin perjuicio de que los incapaces absolutos carecen de voluntad, no tienen voluntad, puede haber en derecho una apariencia de voluntad, y esa apariencia de voluntad puede hacer que personas incurran en error. Y dado ese error, personas pueden contratar con ellos. Si contratan con un incapaz absoluto, el acto va a producir efectos. Como el acto produce efectos, se genera la necesidad de que el legislador tenga que sancionarlo con nulidad absoluta, porque no podemos decir, el acto era inexistente. No, porque lamentablemente el acto vino a producir efectos en la vida del derecho. Pero que el legislador sancione con nulidad absoluta los incapaces, los actos de los incapaces absolutos, no significa que el legislador entienda que la inexistencia no existe o que ellos, por carecer de voluntad, debemos aplicarles una nulidad absoluta porque esa es la máxima sanción, sino que, dado la apariencia de voluntad que ellos tienen, es que sus actos deben ser sancionados con nulidad absoluta porque al generar una apariencia de voluntad, personas pueden incurrir en error y contratar con ellos y por tanto sus actos van a producir efectos. Si sus actos producen efectos, van a ser sancionados con nulidad absoluta. Entonces lo que le está diciendo Claro Solar acá a Alessandri es que no es un argumento señalar que porque el legislador sancionó los actos de los incapaces absolutos con nulidad absoluta, esa es la razón porque es una razón para decir que la inexistencia no está contemplada en el Código Civil, porque la razón de fondo de por qué el legislador lo sancionó con nulidad absoluta no es el hecho de que ellos carecen de voluntad, sino que el hecho de que existe una apariencia de voluntad que hace que el acto produzca efectos. Espero que se haya entendido mejor. Igual es un tema un poco complejo porque también es un juego de palabras, pero tienen que leer la disposición, tratar de asociarla y tratar de exponerla a ustedes mismos. O sea, ellos tienen una apariencia de voluntad y esta apariencia de voluntad produce efectos y por eso esos efectos que producen deben ser sancionados con nulidad absoluta. Porque, porque no podrían sancionarse con inexistencia nomás. No podrían sancionarse con inexistencia porque la inexistencia no aplica como una sanción, sino más bien como un efecto de un acto que no existe. O sea, el acto no produce efecto, no alcanzan a hacer a la vida del derecho
y si bien el incapaz absoluto carece de voluntad, no tiene voluntad, sus actos producen efectos dada la apariencia de voluntad que ellos tienen. Eso respecto del tratamiento y lo que debemos saber acerca de la inexistencia. Entonces, vamos a señalar, recapitular. No voy a explicar de nuevo los argumentos porque son muy largos, solamente voy a decir que para inexistencia debemos señalar que no tiene un tratamiento expreso en el Código Civil. Vamos a incorporarlo dentro de una sanción civil de ineficacia intrínseca, porque el acto nace sujeto a dejar de producir efectos, dado que hay un defecto en su formación. Y el principal defensor de la inexistencia en nuestro Código Civil es Luis Claro Solar, quien argumenta el artículo 1444, 1701 y 1809 como argumentos más importantes para señalar que el legislador sí contempla de alguna manera la inexistencia, dado que menciona que el acto o no nace o se tiene por no celebrado o no ejecutado o no habrá venta. Después tenemos a Alessandri Rodríguez, que a contrario sensu señala que la máxima sanción es la nulidad absoluta y nos da algunos argumentos, y después tenemos la réplica de Claro Solar para terminar. Y eso es lo que ustedes necesitan saber respecto de la inexistencia.